Reciban un cordial saludo. Esta reflexión de pedagogías críticas, tendencias y discusiones ha sido realizada por las estudiantes maestrantes de primer semestre, Marilyn Guerrero Forero, Liz Gisette Díaz Lamadrid y quien les habla, Eve Alejandra Chaparro Burgos. Para nuestras reflexiones argumentales y propositivas, nos basamos en la pedagogía de la descolonización de Catherine Walsh y la decolonialidad de la educación, emergencia-urgencia de una pedagogía decolonial de la Universidad de Magdalena. Tomamos el caso de una estudiante de grado segundo, a quien llamaremos Mariana. La estudiante tiene 8 años de edad, presenta dificultades académicas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Según la docente de grado segundo, la estudiante no sabe lo mínimo, no tiene los conocimientos mínimos que se requieren para el grado y solicita el abordaje del caso a orientación escolar. La orientadora escolar realiza una prueba diagnóstica para evaluar el aspecto académico y comportamental y evidencia que el estudiante tiene todas las capacidades, todas las habilidades para realizar sus actividades. Y resulta que a pesar de que tiene algunas dificultades en su proceso, la estudiante es bastante receptiva, tiene una actitud de escucha, tiene motivación para aprender, se realizan unas actividades continuamente con la estudiante y ella pues no requiere que le repitan las instrucciones. La madre de familia también pues hace parte del proceso de abordaje y se evidencia que la estudiante tiene dificultades en su proceso debido a su situación socioemocional. Resulta que la estudiante estaba en otra ciudad, no permanecía con su mamá, no asistió a un proceso regular en el grado transición y primero, porque pues no la llevaban a estudiar y por eso ella tiene varias barreras de aprendizaje. Teniendo en cuenta nuestro primer capítulo del texto de colonialidad en la educación de Unimagdalena, podemos afirmar que los seres humanos muchas veces no nos percatamos de cómo hablamos, de cómo sentimos, de cómo pensamos, no nos cuestionamos y nos dejamos llevar por esos constructos sociales. Por otro lado, en el capítulo 2 nos habla sobre la decolonialidad, que busca que la praxis sea cambiada, que se pueda modificar, que todos esos constructos sociales sean modificados de manera equitativa, teniendo en cuenta que los conocimientos no deben denigrar al ser humano de ninguna manera, sino deben hacerlo una mejor persona, un mejor ser humano para la sociedad. Dentro de las pedagogías críticas, tendencias y discusiones tendremos en cuenta como referente teórico para la reflexión a la pedagoga Catherine Walsh, que aplica en este momento en la problemática que vamos a exponer. Vamos a hablar un poquito acerca de quién es ella. La biografía de Catherine Walsh es una activista norteamericana, reside en Ecuador, actualmente está viviendo y radicada allí. Es una pedagoga que se involucra en muchas luchas de justicia, de transformación social, de colonización, es maestra de la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un doctorado y maneja todo lo que es el concepto de descolonización a partir de los conceptos de cambio, de aprendizaje y desaprendizaje. Dentro de la pedagogía, ella resalta que son luchas que ejercen diferentes movimientos colectivos, los cuales hacen un tipo de acción-reflexión continuo del aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje para un cambio y mejoramiento. Las pedagogías decoloniales es el deseo de sembrar algo distinto, algo diferente, en un proceso continuo, buscando espacios pequeños donde se puedan abrir nuevas expectativas y en este caso lo vamos a aplicar en el contexto rural. Los modelos de educación son demasiado importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, no solamente para la formación docente, sino también porque nosotros necesitamos a partir de allí, dentro de las planeaciones, tener una realidad que es el proceso de aprendizaje de un estudiante para la vida. La problemática que nosotros abordamos y que venimos trabajando es el caso de Mariana, donde encontramos unas dificultades muy específicas como son la académica y socioemocional, las capacidades y habilidades, la falta de empatía y el apoyo por parte de
los docentes, la responsabilidad del docente y el impacto del bienestar emocional y la autoestima de la estudiante. Cada uno de estos puntos importantes nos lleva a definir que la situación que Mariana ha presentado es por falta de empatía, por falta de un buen desarrollo de maestro-estudiante, de comprender y entender cuál es el contexto en el que vive, donde se rompe la comunicación en su totalidad y nosotros queremos es simplemente cumplir con un currículo y entregar una información continua, tradicional, donde no existe ningún interés de que realmente la estudiante tenga un nuevo conocimiento, sino por el contrario, que siga el proceso educativo que nosotros llevamos de siempre. Es importante tener en cuenta que en la planificación de este proceso, la estudiante Mariana, con ella se argumenta y se afirma que la pedagogía del oprimido sigue en pie, que no hemos cambiado absolutamente nada y como dice Catherine Wall, que seguimos construyendo sobre el pensamiento de los estudiantes sin tener ninguna modificación, sin hacer ninguna transformación, sin permitirles a ellos ninguna participación, sino por el contrario, construyendo metodologías sobre la misma metodología sin desaprender. Es importante empezar a construir metodologías que le puedan aportar a un estudiante como Mariana los cambios emocionales y a partir de su contexto social que sienta que tiene un respaldo para crear unas nuevas expectativas de vida. Dentro de la pedagogía, la forma de educación y el buen vivir es parte de la felicidad. Un estudiante que no vive feliz, una familia que no vive feliz, que no está tranquila, que no puede exteriorizar todo lo que tiene, todo lo que vive, pues desafortunadamente es un individuo más que ocupa un espacio en el mundo, pero no tiene ninguna participación colectiva. Los resultados que queremos, que Enrique Dussel nos decía, es que la enseñanza sigue siendo bancaria y tenemos que transformarla de raíz, es radical, que el aprendizaje y la repetición de los conceptos ya deben estar abolidos y que no hay creatividad discursiva y participativa a partir del estudiantado, que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. En el caso planteado, se desarrollan situaciones y comportamientos referidos a la estudiante Mariana, quien presenta dificultades académicas, perdiendo 8 asignaturas, calificada como que no sabe lo mínimo que se requiere para el grado segundo. Análisis este que, sin lugar a dudas, es expuesto a quien se ha formado, por quien se ha formado en una educación bancaria y colonizadora en alguna de sus dimensiones, ya que tal como se plantea, en Decolonialidad de la Educación, en el capítulo 4, pensar una pedagogía decolonial, su manejo refleja que su intención formativa es homogeneizar y estandarizar. De ahí que sea una pedagogía colonizante. Se expresa que se está comparando a los estudiantes entre sí, excluyendo a la alumna por considerarla inferior, generando a sus compañeros similar concepto y actitud, y en ella ansiedad e inseguridad. Esto se puede sintetizar adecuando lo expresado en el capítulo 4 y en el capítulo 3, donde se refiere y nos señalan que algunos son tan miopes que no analizan la condición de su estudiante. Por tanto, le presionan, le hostigan con la nota, con exigencias, sin darse cuenta que frustran sus sueños de salir adelante, de realizar su proyecto de vida diferente, pero de tan ella, respetable como cualquier otro proyecto de vida de otra persona, negándose a asumir el caso como un reto que implica acompañar un proceso fuera del currículo impuesto, desde el nivel central, aportando un acompañamiento socioeducativo propio de una pedagogía inclusiva. De otra parte, desde la coordinación académica y desde la rectoría, en beneficio del estudiante, se toma el caso como un acercamiento a la pedagogía del cambio, con aceptación a las diferencias, determinando razones, circunstancias del ser, con tolerancia, con respeto desde su ámbito individual, pretendiendo que a Mariana no se le excluya, con el criterio de que no asimila ni aprende al mismo ritmo que sus compañeros. Esto lleva a señalar
en este mismo texto, en el capítulo 3, qué tanto nos deslegitimizamos de todo el contexto, a nosotros mismos, a los educandos, como para deslegitimizar y anularlos. En este caso expuesto se establece cómo la pedagogía colonizante impregna a los educadores, lo que permite entender lo planteado. En el texto de colonialidad de la educación, en el capítulo 5, al señalar: debemos decolonizar la pedagogía, el currículo, la didáctica, develar su esencia adoctrinante, eurocéntrica y colonizadora. Somos maestros para el individuo, para el aula, para la inclusión, para la sociedad, maestros para el mundo.